Bien, muchas gracias. Entonces, el tema de hoy es justamente auditorías externas del sistema de gestión de SCT o SCO, ¿no? Para las empresas contratistas del sector minero. De hecho, aquí pues tenemos una gama de empresas de diferentes tipos, ¿no? Porque pues atienden a diferentes clientes. Como ustedes bien saben, algunos ya están en el medio trabajando, algunos eran practicantes. eh, Quizás la mayoría del sector, más que todo privado, y así que eso vamos a ir mencionando. Bueno, ya me presentaron, así que, bueno, como comentarles, un poco contenta porque recién hace un mes, un poquito más, hice la sustentación de la tesis en la uni de higiene ocupacional, así que ahí un poco difícil. Voy a ir comentando también de esa experiencia más adelante. Bien, como bien conocemos, las auditorías se basa justamente en las normas, ¿no? Internacionales. La base pues es la ISO 19011-2018, que son las directrices justamente para las auditorías del sistema de gestión. Y este es de 2018. Para ello tenemos en estas normas pues varios lineamientos, ¿sí? Principios, más que todo principios que se puede mencionar acá. Tenemos 7 y les voy a mencionar un poquito como para poder reintroducir al tema de la auditoría en cuanto a, por ejemplo, integridad, ¿no? Que de hecho es fundamental para todo profesional que se va a hacer, que va a dedicarse a las auditorías, ¿no? A sistemas de gestión integrados generalmente. Presentación imparcial, de hecho, los auditores debemos de ser imparciales y informar con una veracidad y exactitud. Algo que les quería comentar aquí, por ejemplo, ¿no? Es que cuando se va a hacer una auditoría a una empresa, posiblemente, dependiendo de la empresa, o podemos de repente tener conocidos en la empresa, por ejemplo, en el área de Suma. Hace un momento estaba escuchando que comentaban, de hecho, el mundo es muy pequeño en seguridad salud ocupacional y a veces nos pasa que contactamos con una empresa o nos contactan a nosotros para hacer las auditorías justamente externas que en este momento se está haciendo porque estamos casi fin de año. Y es como que se ha retrasado, les comento, todas las auditorías, las empresas contratistas en general, porque se está teniendo más esos últimos meses que el año pasado, ¿no? En comparación era septiembre como que más dinámico y ahora no, estamos en diciembre y es como que la mayoría ha dejado para esta temporada realizarla. Les comento porque estoy haciendo justamente procesos de auditoría y de todo tipo, ¿no? De todo tipo de sectores que tienen que ver, de hecho, con el sector minero. Bien, ¿y por qué les comento esto? Porque justamente hace 2 semanas estuve en una empresa que es metalmecánica, fundición, no necesariamente, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Es una empresa que tiene proyectos, por ejemplo, de tanques, tanques para plantas, para industrias y en especial para el sector minero. Y conocí a una ingeniera el año pasado y me volvieron a contactar, ¿no? Entonces, quiere decir que debemos ser imparciales porque más conocidos que tengamos, cuando uno está en una auditoría tiene que ser imparcial, pues no estar de parte o bien de la empresa o bien de los trabajadores, ¿cierto? Y si es que hay en este medio que es tan pequeño, podemos tener muchos, vamos haciendo networking a lo largo de la vida profesional y no necesariamente porque es mi compañero, es el colega o ha sido mi jefe o un amigo de, pues, de alguna otra empresa, pues yo tenga que hacer obviamente un informe ideal. No, no, es tal cual nosotros vamos, evidenciamos y eso es lo que tiene que ser el informe de auditoría externa. Bien, en este caso, nosotros, con nuestro juicio de auditor, con la experiencia que tenemos, pues se hace justamente la auditoría, ¿no? Confidencialidad con la información, obviamente, porque hay informes o documentos que nosotros, los auditores, pues revisamos, vemos y no, y obviamente no vamos a difundirlos, ¿no? Es que sí, que esta empresa no se aplica, no se cumple, no se tiene en general, independientemente.
¿no? Nosotros pues tenemos que ser imparciales y objetivos para hacer todo el proceso. Enfoque basado en las evidencias, si todas las evidencias que se tengan, las fotos, informes, registros, lo que se tenga, y basado en enfoque de riesgo, ¿no? Y eso también lo vamos a ir comentando. Bueno, de la ISO 9001, como se menciona, auditoría interna, es obligatorio, como bien sabemos, todo ello y también va de la mano con el sistema de gestión de CCT, en la cual, o el reglamento que menciona que estas auditorías tienen que hacer periódicamente, una vez al año como mínimo, ¿cierto? Y en cuanto a las empresas que tienen implementado las ISO 45001, por ejemplo, también les exige que deban de tener sus auditorías internas, ¿no? Y bueno, esas auditorías, como bien conocemos, tienen que ser realizadas in situ o también puede ser a distancia. Es decir, puedo tener tranquilamente una auditoría de forma remota, ¿no? Porque de repente los accesos son difíciles. Por ejemplo, ahora estamos escuchando que hay cierre de carretera en el sur, entonces, ¿cómo viajamos, no? Entonces es un poco complicado. Eh, y entonces tenemos que ver la información, tener las evidencias que se realicen en el momento, es decir, que se debe de tener una persona del otro lado de la empresa que esté con un celular o un medio para que nosotros podamos justamente evidenciar, ¿no? Ver, observar en el momento del proceso de auditoría. Entonces, muchas empresas optan, ¿por qué? Porque es más fácil hacer ese tipo de auditorías de forma remota porque en mi caso, por ejemplo, cuando estuve hace unos meses en una minera para hacer una auditoría, una empresa contratista, pues pude ir, pero después a los 2 meses tuve que regresar nuevamente, pero no se pudo. Entonces, ¿qué hicimos? Todo fue remotamente. Sin embargo, las personas encargadas allá en la empresa estaban con el celular para poder continuar el proceso de auditoría. Porque como les voy a ir mencionando más adelante, pues las auditorías son, por un lado, tiene dos fases, ¿no? Fase documentaria y la fase de campo. Bien, además debemos de conocer, si es que algunos todavía no estamos todavía de repente informados de las auditorías o de los procesos, es que tenemos una norma técnica peruana que justamente se basa en la ISO 45001-2018. Esta NTP justamente es elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿no? Y bueno, las empresas generalmente no las compran, ¿no? Estas NTP tienen un costo que no son muy caros, no es, por ejemplo, aproximadamente 100 soles, la envían de forma virtual y para que puedan revisar la información, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que se tiene, por ejemplo, ¿no? Del cambio climático, ¿no? De repente habrán escuchado, cambio climático se aplica a todo, calidad, bueno, de hecho más orientado a medio ambiente, pero también a 45001. Entonces, como para tener en cuenta. Entonces, nosotros tenemos diferentes NTPs, entre ellas la que nos relaciona justamente a seguridad salud ocupacional es esta, ¿no? Bueno, y la puede adquirir, ¿no? Virtualmente se paga y se le envía al correo. Bien, y esta justa NTP menciona qué es lo que es un proceso de auditoría, es un proceso sistemático, independiente y documentado, y que lo que se quiere es obtener todas las evidencias para poder evaluarlas en forma objetiva, ¿no? Y con ello determinar qué grado de cumplimiento tiene la empresa en cuanto a los criterios de auditoría. ¿Y cuáles son los criterios de auditoría? Bueno, vamos a ver qué son los requisitos legales, muchos de ellos, que actualmente incluso, no sé si alguien escuchó sobre Sunafil, que está enviando cartas para solicitar información. Oh, también les voy a mencionar ello. Bueno, y dice, y auditoría interna, que es de primera parte, que lo hace la empresa, o también lo que puede hacer con una auditoría interna es contratar a un externo, ¿no? Una persona que también puede ser auditor
pues autorizado por el Ministerio de Trabajo, Protección del Empleo, para que le pueda desarrollar su auditoría interna. Muchas de las empresas mineras hacen ello. ¿Por qué? Porque justamente quieren tener, pues, ser evaluados objetivamente para que si por ahí tienen alguna observación o conformidad, ¿no? Por ejemplo, puedan hacerla antes de su auditoría externa. Entonces, esa es una estrategia que muchas empresas mineras realizan y es común. Y a quienes contratan a justamente auditores con amplia experiencia en el sector, ¿no? Y por ello muchas empresas de repente no tienen no conformidades mayores, pero pueden tener observaciones o algunas oportunidades de mejora. Además, también tener en cuenta que las auditorías externas, en este caso, también llamadas proceso de homologación, ¿no? Eh, que las hacen justamente las empresas externas que tienen un proceso con la empresa minera, por ejemplo, ¿no? Y las certificadoras, pues cuando ya se tiene una ISO implementada y se va a querer hacer pues una recertificación o seguimiento. Bien, entonces un poco también comentarles desde mi experiencia cómo así pues voy pues o me gusta hacer un poco más del tema de auditorías de todo el proceso. ¿Por qué? Porque justamente como mencionó Daisy, en mi caso la empresa que yo empecé a practicar fue una minera, ¿no? Del sector. Y cuando era estudiante todavía, fue mi primera práctica profesional hace algunos años y mi primer trabajo luego fue también en Yanacocha, pero para la empresa Móvil del Perú. Y como se puede ver en esta foto, pues nosotros atendíamos a el área de mantenimiento, ¿no? Porque Móvil en ese caso vendían los lubricantes y como servicio era analizar los lubricantes usados de los equipos pesados. Como pueden ver acá, un equipo era uno de todos los que nosotros diariamente pues hacíamos el servicio de análisis de servicio técnico, así se llamaba, ¿ya? Y luego de ello, pues tuve la oportunidad, en mi caso viajé con mi familia a Buenos Aires, Argentina, y ahí pude estudiar justamente la especialización en seguridad y salud en el trabajo, que de hecho estando en móvil en Yanacocha, yo quería dedicarme un poco más a seguridad y salud ocupacional. Realmente me encantó. Pues yo estaba ahí, como le decía, servicio técnico, no laboratorio. Así que pude, bueno, estudiar un año, una especialización en la UBA y tuve la oportunidad primero de encontrar un trabajo en Mercedes, Argentina. Algo interesante, yo no conocía mucho de temas de soldadura, ¿no? A lo mucho que soldaban, pues como conocemos de repente, pues las escaleras, una puerta de fierro y ya está. Pero esto era algo distinto, ¿no? En Mercedes-Benz Argentina, ellos lo que hacían, qué cosa era, es una empresa que pues fabricaban más que todo, armaban, se podría decir qué cosa, unidades Vans, que son las combis que son para viajes, no las blancas que de repente han visto. Bueno, ellos lo fabrican, no fabrican en Perú, ¿no? Lo fabrican allá, lo ensamblan y lo traen, ¿no? Y así para diferentes países de América del Sur. Y fue una buena experiencia porque como pueden ver acá, por ejemplo, hay puntitos de soldadura y todo eso pasa a control de calidad. Y yo estaba, ingresé por la experiencia que había tenido en móvil, pues allá a Mercedes y pude hacer, pues durante el tiempo que estuve, no fue mucho, pero aprendí, ¿no? Aprendí temas de soldadura, tratamiento de agua, continuaba con lubricantes, por ejemplo, y algunos procedimientos en cuanto a pintura y demás, ¿no? Es toda una planta automatizada en su 80%, ¿no? Realmente todas las líneas que yo, obviamente en Perú no hay, por lo menos hace buenos años no había, y sé que ahora con pues ese proyecto que ya está haciendo la realidad, ¿no? De Puerto Chancay,
se menciona que van a venir justamente empresas a hacer qué cosa, ensamblajes acá, ¿no? Y bueno, de repente podamos ver pues ese proceso que es bastante interesante y de hecho tiene que ver mucho relación con la seguridad y salud ocupacional. Como le decía, ya estaba automatizado muchas líneas de producción. Supongo que acá harán lo mismo, ¿no? Y después, bueno, la experiencia en Coborno, que fíjense, las industrias son distintas, ¿no? A lo largo de este tiempo también estuve en otras empresas, en control de calidad, pero pinturas, una de medio ambiente, pequeñas en Buenos Aires. Y cuando regresé, entré a Coborno como supervisora de CCT en ese tiempo, y ahí estoy con unos jóvenes que también entrábamos prácticamente todos juntos, mantenimiento y calidad, ¿no? Y bueno, la experiencia después de Coborno fue en IBM del Perú. Ahí también estuve como profesional, líder de seguridad y salud en el trabajo. Y esa es una foto que estamos en una capacitación en Buenos Aires, ¿no? Un mexicano y un indio, fíjense, el indio nos hablaba en inglés, ¿no? Toda una semana de entrenamiento. Todas las personas justamente de seguridad y salud en el trabajo de América, de Estados Unidos, pues hasta Argentina, ¿no? Chile, Ecuador, Colombia. Entonces, por eso es que, por la experiencia que a lo largo de estos años he tenido, pues digo, ¿por qué no auditar? ¿Por qué no el proceso de auditoría? Bien, así que eso como una breve introducción. Les he hablado algo de las normativas, un poco de la experiencia y en cuanto a requisitos legales aplicables en nuestro país, ¿no? Y por qué justamente o a qué normativas nos debemos. Bueno, de hecho, algunos que ya están en seguridad salud ocupacional, conocemos la ley de CCT, el reglamento, la exclusiva que es del registro de auditores, es la del Decreto Supremo 014/2013, de hecho los registros, el cambio, la actualización del IPRC, y vamos a hablar, pues, justamente de las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas mineras, la 016/2009, el Decreto Supremo 074, que modifican los artículos 016/2009, ¿no? De hecho, el reglamento, que es el Decreto Supremo 023/2017, habla, ¿no? En el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, la actualización, ¿no? Y la 034/2023, ¿no? Esa es la última actualización del sector minero. Y que bueno, cuando se les audita a las empresas contratistas, se basan en este tipo, en estos requisitos legales, porque justamente trabajan con empresas mineras. Obviamente no son mineras, pero sí, pero sí tenemos la base legal. Así es que ello para tener en cuenta. Las auditorías en el sector minero, de hecho, pues es una gama de empresas relacionadas al sector, como bien sabemos. Los equipos pesados, por ejemplo, las grúas. Justamente hace poco hace unos meses estuve en una empresa que alquila equipos pesados, grúas, entre otros, para el sector, ¿no? Como bien sabemos, algunos Komatsu también conocemos, combustibles y las llantas, ¿no? Esta es una de ellas, de hecho que había más grandes justamente para que puedan ser usados pues en los equipos, ¿no? Y atender así todos los requisitos, pues las solicitudes de los clientes. En el caso de las empresas contratistas, muchas de ellas, muchas en realidad, eh, pasan proceso de homologación. Y como bien sabemos, la homologación es una auditoría, ¿no? ¿Y quién pide el proceso de homologación? De hecho, el cliente. Por más empresa pequeña que sean, muchas veces las empresas pequeñas o familiares que están cerca a las empresas mineras, ¿no? Del norte, del sur, pues tienen que pasar esos procesos de homologación. Y para ello deben de cumplir con requisitos. Sabemos que para el proceso tiene un costo, no menos de 1.000 soles, obviamente. La primera fase, la segunda fase también tiene el mismo costo aproximado, un poco más que la primera fase. Y luego sigue el proceso de auditoría, ¿no?
que va justamente a solicitar información, no solamente de seguridad salud ocupacional, ¿no? Van a pedir de medio ambiente, de calidad, de recursos humanos, del mismo proyecto en general, de la actividad contable, financiera, ¿no? Entonces, por eso es que el proceso de evaluación es obligatorio, ¿no? En muchas empresas, si no, no se va a poder vender al cliente, ¿no? Por más empresa pequeña o familiar que se tenga, pues tienen que pasar ese proceso. Bien, el proceso de homologación, de hecho, principales sistemas que nosotros conocemos son calidad 9001, pues 5001 de seguridad, 14001 que es el sistema de gestión ambiental y también otros sistemas, ¿no? Sistema de gestión de la energía, que ahora justamente se viene con fuerza la implementación de este sistema en las organizaciones, ¿no? Bueno, en toda la gama, en todos los sectores de las empresas, ¿no? Puede ser gestión, puede ser de TI, tecnología e información, que ahora lo vemos y es un sector que está creciendo, telecomunicaciones y TI. Justamente hace poco también estuve en una empresa de telecomunicaciones y es como que a veces no le entienden, ¿no? Pero ¿por qué todo está auditado, no? Bueno, para ser proveedor de empresas mineras pues tienen que llevar todo el proceso de gestión. Así es que también participan. En el caso, pues, de telecomunicaciones, ¿no? Empresas laboratorios, ¿sí? Y como bien sabemos, empresas, pues, de equipos metalmecánicas, por ejemplo. Quizás las que conocemos más, las empresas homologadoras, pues, Burau Buritas, ¿no? SGS y Contec entre otros, ¿no? Son unos ejemplos nada más. Estas son las empresas que son contratadas por las empresas grandes o mineras para que sus contratistas, sus proveedores puedan pasar y homologarse. Para ello hay requisitos, si cumple o no cumplen con el porcentaje, ¿no? Y de acuerdo a la calificación va a poder ser clientes, ¿no? Proveedores de sus clientes, que son las empresas grandes. Para ello, pues dividimos las actividades, ¿no? Dependiendo de si es de riesgo o no riesgo, porque depende de ello va a pasar un proceso de homologación diferente que una de riesgo en las empresas, ¿no? Bueno, eh, todo sistema de gestión de SCO o SCT de las empresas este resumen elaborado, pues es de lo que en base a la ley, el decreto y la que aplique al sector. Hidrocarburos, electricidad, construcción, si es una empresa de construcción, carreteras, va a instalar, ¿qué cosa? ¿No? Un tanque, por ejemplo, ¿no? Entonces aplica, por ejemplo, DF42. El sector minero, obviamente, mineras exclusiva, el decreto del reglamento de seguridad ocupacional, ¿no? En minería y tenemos como base ello. ¿Por qué? Porque registros, documentación van a solicitar. Bueno, ¿y qué consiste la auditoría? ¿Qué es lo que van a pedir? Bueno, todo el sistema. Y todo el sistema sabemos que para que pase un proceso de homologación, una auditoría es porque ha implementado, ¿cierto? Su sistema entre la política, los objetivos, reglamento interno de SCO, la matriz y per se, sus procedimientos. O sea, todos esos documentos vienen con documentos y procedimientos escritos, ¿no? El mapa de riesgos. El mapa de riesgos es bastante extenso y dependiendo de dónde se esté trabajando, dónde esté el proyecto, se elabora un mapa de proceso, un mapa de riesgos, perdón. El plan anual de CCT, el programa anual de CCT, aquí se tiene programas de capacitación. Justamente ahora, en este mes, han enviado desde SUNAFIL las cartas, como les mencionaba, sobre los programas anuales de capacitación y así como los registros y el acta de aprobación. Justamente si tiene un comité o un supervisor, pues se debe de tener el acta, ¿no? Entonces, todos esos documentos, fíjense que por un lado son auditables, pero a la vez también son fiscalizables. Y si hablamos de la fiscalización, por un lado hablamos del trabajador, pues de SUNAFIL. Y si hablamos de OSINERMI, también, pero es más de la estructura física,
¿cierto? Del lugar de trabajo, cómo están esas carreteras, cómo aplican los criterios o los documentos de acuerdo a las normativas específicas para una empresa minera. ¿Quién realiza las actividades de riesgo? Sabemos que la mayoría de las empresas contratistas son las que hacen pues, los trabajos de riesgo como construcción, ¿no? Perforación, entre otras. Entonces, toda esa información es lo que se les va a solicitar en una auditoría o un proceso de homologación. Todavía el plan de prevención de COVID no ha sido derogado, así que todavía se debe de tener la información, ¿no? El plan COVID, matriz legal, entre otros. Entonces, como sabemos que esto es obligatorio y todo me van a solicitar con registros, manuales, líneas bases, entre otros. Para un informe de homologación, como ejemplo podemos ver, tenemos pues la introducción, el informe, el alcance, la metodología, la información de la empresa, los formularios que se van a llenar, los resúmenes de resultados, las conclusiones, si hubieran observaciones, recomendaciones y también se puede agregar una fotografía. Por ejemplo, esto es un reporte de una empresa homologadora en la cual específicamente tiene 15 puntos. Pero nosotros, en el caso de seguridad y salud ocupacional o medio ambiente, como verán, hay varios temas que se incluye, que les había mencionado, administración, legal, información financiera, tecnología de la información, procesos, entre otros. Y para ello debemos de tener pues de información y el nivel alcanzado. En este caso tiene un 95% y sería un nivel alcanzado de A, ¿no? Entonces está muy bien. Bien, esto como les mencionaba hace algunos meses viajé a Antamina y pues audité la empresa Visa. Visa es lo que hace la supervisión en campo de las actividades que realizan otras empresas contratistas. Solamente Visa supervisa, nada más, no hace trabajo de riesgo, ¿no? Así es que en el caso de pedíamos justamente la información de lo que aplique a la empresa. Para esto se requiere de hecho un plan, un programa de auditoría, ¿sí? Para lo que se va a realizar, ¿no? En este caso, estuve auditando todavía en temporada de COVID una empresa del sur y estaba, como pueden ver, representante de los trabajadores, ¿no? Como parte del proceso de auditoría. Esta es una empresa de alimentos en Trujillo, del grupo Alicor, que también se hizo su plan, su programa para poder realizar los días de auditoría, pues eran varios días. En el caso del sector papel, ¿no? Sabemos, pues, todo este proceso, los equipos que usan son bastante grandes, es de riesgo, de hecho, porque acá, pues, tenemos diferentes tipos de riesgo, ¿no? Aplastamiento, también estrés térmico, bueno, entre otros. Hicimos justamente la auditoría varios días porque era un grupo de empresas en Lima, ¿no? En Lima. Como les mencionaba, los equipos de Hyundai, un equipo de Ujil, por ejemplo, en Lurín, esta empresa o alquila o vende equipos, ¿no? Pesado, como grúas, entre otros equipos. También fuimos a hacer la auditoría y parte de ello es que ellos realizan, pues, como ingresan a las empresas mineras, tienen que cumplir todo el proceso de homologación, ¿no? Adicional a ello, pues, deben de cumplir con las auditorías. Bueno, el cemento andino, bueno, acá estoy en el piso creo que 9 de la planta, ¿no? Bien. Para las auditorías debemos de tener en cuenta tanto las entrevistas como checklists referenciales, ¿no? Como mencionaba, acá tenemos diferentes sectores que se puedan tener las auditorías, un laboratorio con los químicos específicos aquí. Entonces, es como que cada vez que se hace una auditoría,
el auditor tiene que conocer primero parte del sector, qué es lo que hace la empresa, ¿no? Cuáles son los riesgos críticos, ¿sí? Y enfocarse en ello, ¿no? Si sé que voy a ir a un laboratorio, ok, las hojas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Los EPPs adecuados y otros. Por ejemplo, esta empresa, ¿no? Una empresa perdón, ¿qué es lo que hace? Eh, es de traslado de personal aéreo. ¿Qué es lo que hacen? Llevan personal a Plus Petros, por ejemplo, al sur, al Cusco. Y también, obviamente, pasaron su auditoría en varios días, porque no solamente era en Lima, también era de forma virtual, remota, fue hecha en el Cusco y diferentes sedes, ¿no? Porque tiene oficina en San Isidro, en el mismo aeropuerto, y ahí, bueno, para poder verificar justamente las evidencias, me subí al helicóptero para ver qué hay pues como pueden ver, vi su equipo de emergencia que tenía, ¿no? El botiquín, pues los asientos, cómo están, ¿no? Y entonces hacer justamente esa recorrida, ¿no? Esto fue en la oficina, en San Isidro, ¿no? Entonces, la auditoría en campo se puede evidenciar mucho de lo que a veces los documentos iniciales del documentario en sí muestra algo diferente que es lo que yo pueda evidenciar en campo. A veces las auditorías remotas pues no nos ayudan en ello, porque a veces es limitado, ¿no? En cambio, cuando estamos en planta, en campo, en una minera, podemos hacer una recorrida por donde nosotros querramos ir, obviamente con los permisos, ¿no? Y con el acompañamiento del personal de las empresas contratistas o la empresa minera. Pero cuando estás a través de la máquina, pues de la plataforma, es como que solamente estás enfocado en ese momento, solamente te muestran parte quizás, ¿no? Entonces por ahí, de hecho, lo ideal es tener una auditoría en forma presencial, ¿no? Dependiendo obviamente del lugar, ¿no? De la empresa o donde se vaya a realizar. Y como bien sabemos, las auditorías externas, en cuanto a SCT, tenemos la base legal, que es la ley de SCT y las demás. Pero el sector minero exclusivo, SCO, pues la 034, 079, 016, 2009 y la 024, 2016, ¿no? 2016 y 2017. Y las actualizadas, como estamos mencionando. Los informes de auditoría en caso de las unidades mineras, pues se envía, sí o sí, se realiza una vez al año, envía tanto la- al, al sector, en este caso SUNAFID, y al gobierno regional, ¿no? Y las auditorías internas, en este caso, siempre se hace de acuerdo a un programa anual, de acuerdo al requisito legal, ¿no? Eso es. Entonces, en esa foto, por ejemplo, tengo en el laboratorio de Petroperú, en Talara, recuerdo. Entonces ahí había que tener pues los EPPs adecuados. Es por eso que cuando se hace la auditoría, obviamente se pregunta, ¿y qué es lo que vamos a ir? ¿Dónde vamos a ingresar? ¿No? A minas subterráneo, trabajo abierto, a qué empresa, que hace la parte eléctrica, de repente un contratista. Bueno, hay que llevar los zapatos eléctricos, el guante y las botas o zapatos, ¿no? Como bien sabemos. Bien, en el sector minero es conocido que siempre se realiza en los 3 primeros meses del año, es decir, de enero a marzo, ¿no? Muchas de ellas ya están haciendo sus auditorías internas, las empresas mineras, porque las externas lo van a hacer de enero a marzo. Y es probable que si alguno de ustedes trabaja en una empresa minera o empresa contratista, pues esos meses va a ser difícil de contactar a algunos ingenieros expertos en el tema porque están ocupados, ¿no? Haciendo justamente las auditorías y más aún viajan a diferentes provincias, ¿no? Entonces ya tienen un programa pues ya agendado. Entonces eso también para tener en cuenta cuando se pide una auditoría, por lo menos un mes antes, mínimo un mes antes, para que se pueda programar y coordinar, ¿no? Las fechas, las sedes, si es varios auditores, a veces es un equipo de trabajo que realizan las auditorías. Bien, entonces,
Estas auditorías se realizan de acuerdo al sector, ¿no? Los 3 primeros meses del año o las empresas contratistas ya están haciendo, como les mencionaba, sus auditorías en estos meses. Y como se conoce, pues el auditor, habíamos mencionado que es una persona natural y dependiente del empleador auditado, debidamente registrado, de hecho, al Ministerio de Trabajo y Protección del Empleo, y para realizar justamente, ¿qué cosa? Las auditorías del sistema de gestión del CCT, ¿no? Y eso menciona el Decreto Supremo 014-2013 TR. Ahí es donde se menciona ello, ¿no? De estas evaluaciones periódicas al sistema de gestión del CCT. Bueno, yo les he mencionado todo el proceso de homologación, cómo se realiza, qué es lo que debe cumplir el auditor y demás, pero para empezar el proceso de auditoría en una empresa, para empezar hay que pedir información, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa empresa? ¿Qué es lo que realiza? ¿Y dónde encuentro esa información? Es en un mapa de procesos, ¿no? A veces las empresas pequeñas quizás no las tengan, pero de hecho una empresa mediana, grande, ya tienen su mapa de procesos. Las unidades mineras de hecho las tienen, ¿no? Que pueden ir actualizando de repente, pero se tienen. Entonces se basa pues en procesos de dirección, los procesos principales, cuál es el core del negocio de la empresa, si fuera contratista o unidad minera, y los procesos conexos. Bueno, como se puede ver acá, ¿qué es lo que hace la empresa? En este caso, un ejemplo, extracción del mineral, el procesamiento del mineral, tiene un almacén, ¿no? Y el despacho. Pero no solamente esta empresa en particular tiene un almacén, sino de repente donde está cerca, está en otra provincia, en este caso esta minera queda en Cajamarca, pero pues el concentrado de minerales de dónde va el almacén a Trujillo, ¿no? A Salaverry. Y bueno, y la sede principal, bueno, las oficinas está acá en donde, en Miraflores. Entonces también tener en cuenta ello, ¿no? Que la auditoría en este caso tiene que ser para las 3 sedes, no solamente para una de ellas, ¿sí? Bueno, así es que lo primero que se solicita para un proceso de auditoría es el mapa de procesos de la empresa. Luego, si es que tuvieran información de un manual, también se puede solicitar, siempre y cuando nos puedan enviar esa información. De hecho, debemos de saber cuántos trabajadores tienen, cuántas sedes, dónde se va a auditar, si es en Lima, si es en provincias, como les mencionaba, el caso del ejemplo, se tiene 3 lugares como mínimo, pero esos 3 lugares, de hecho, te va a tomar varios días en la unidad minera. Me va a tomar de repente de 3 a 5 días. Y si es que es una certificación, pues más tiempo, ¿no? Voy a necesitar más personas, quizás. Bien. eh, entonces, em, a ver, ya. Bueno, entonces, luego de ello, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, dónde se va a hacer y consultar, ¿no? Para poder obviamente llevar los CPPs que complementen pues, el proceso de auditoría, ¿no? En este caso muestro esta foto de telecomunicaciones. Esta empresa es un proveedor para la empresa Entel de telecomunicaciones. Entonces parece chiquito, pero es cuántos metros, y estas son de estas torres y generalmente son de las empresas de telecomunicaciones, Claro, Telefónica, entre otras. No solamente es una torre para una sola empresa. Aquí trabajan 3 como mínimo, porque acá donde tienen las hojas, no obviamente, pues plastificadas, tiene todo los equipos en esta parte superior, ¿no? Escondidas. Y lo que hacen los técnicos, los trabajadores suben y bajan haciendo, en este caso, izaje manual de cargas, por ejemplo, porque van a trasladar equipos, ¿no? Y como pueden ver, trabajo en altura, la escalera y todo lo demás, se está haciendo un trabajo y pasa todo el proceso de homologación. Entonces, era un ejercicio, una práctica de lo que ellos realizan. Y bueno, y también he pasado procesos de homologación con varias empresas de telecomunicaciones, ¿no? Varias que son contratistas de, más que todo de Entel, ¿no? Y bueno, Telefónica.
Bien, en este caso, hay que tener en cuenta que para elegir un auditor, de acuerdo a lo que justamente menciona la ley, tiene que ser por lo menos tener 12 Bs. 12 B que puede recomendar el área de SOMA o de SCT, SCO a alguno de ellos y bueno, finalmente el comité va a ser el que elige a ese auditor, ¿no? Y debe de quedar, de hecho, en las actas, ¿no? Porque así se olvidan de ello. De acuerdo a la actividad de riesgo, no es que, pues, que justamente se elige a un auditor, ¿no? En este caso, una unidad minera alpayana. Recuerdo, fui a hacer unas capacitaciones y en este caso, pues, tomé las fotos con estas personas nuevas, iban a hacer una inducción de general, ¿no? Entonces, me comentaba su experiencia también, este trabajador que venía de otra empresa, de otra minera subterránea también, ¿no? Y las empresas, pues, que se hace auditoría de forma remota, ¿no? Eh, para las que no son de riesgo, por ejemplo. En el caso de las empresas contratistas, ¿no? Justamente el tema es como no son unidades mineras, sabemos que las empresas mineras se hacen anualmente, pero para el caso de las contratistas se hace o cada 2 o cada 3 años. Si son de riesgo es cada 2 años y si no son de riesgo cada 3 años. Por ejemplo, una empresa de, por decir, de call center. Bueno, no es de riesgo, por lo tanto se hace cada 3 años. No me pueden exigir que sea anual, pero si es una empresa de construcción, obviamente tiene que ser cada 2 años, ¿no? Y si tengo una empresa familiar pequeña de hasta 10 trabajadores, no es obligatorio, pero sin embargo, mi cliente me lo puede solicitar, es decir, la unidad minera. Sí o sí tengo que hacer la auditoría. No olvidar eso, ¿no? Cada 2 y 3 años. Algo importante con los cambios que han habido, las actualizaciones, en el caso de los refugios, ¿no? En caso de siniestros, también se debe de tener una auditoría al año, ¿no? Como mínimo. Entonces, en este caso, de todo el sistema integral de ductos también, ¿no? Hay que tener específicamente auditorías internas, externas, ¿no? En la cual se mencionen los resultados de las auditorías, obviamente, y los criterios y con cada frecuencia. Entonces, un refugio cumple, no cumple con lo que pide, y es una lista bastante extensa que justamente tiene el reglamento de seguridad y ocupación de minería, ¿no? Además, como bien conocemos, el sector minero tiene específico una capacitación para todos los trabajadores de fiscalización de inspección de seguridad y auditoría, por ejemplo. ¿Y este es de cuántas horas? De 3, ¿no? Y eso es lo que justamente se hace como parte de las capacitaciones en el año. Bien, para ello, en cuanto a las auditorías, de hecho, ¿quién es responsable de gestionar todo el proceso de auditoría interna y externas? Son los gerentes de seguridad ocupacional de las unidades mineras, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tengo una reunión de inicio. Estábamos con uno de los gerentes, con las personas del área responsables, los responsables, representantes de los trabajadores y las personas encargadas de las diferentes áreas. Entonces, el gerente es el que va a organizar pues todo el proceso. Las auditorías, pues, que se van a realizar cada 2 o 3 años, va a ser dependiendo del nivel de riesgo. En este caso, por ejemplo, estoy en una empresa que realiza también alquiler de grúas para Nexa, por ejemplo, en Cajamarquilla, ¿no? Eso fue el año pasado. Este año también hicimos la auditoría, ¿no? Incluso, y les fue bien, les fue bien. Esta, como mencionaba, era de Yanacocha, de mantenimiento. Esta es una empresa, ¿y por qué la agrego? Porque es una empresa química que está en Lima Norte, San Martín, y que atiende a las plantas de tratamiento de agua de las unidades mineras. No saben lo que es este negocio o este tipo de este sector, ¿no? Porque trabajan con varias unidades mineras y cada estos sacos que pueden ver acá que parece sal, justamente son químicos que hacen que el agua sea tratada.
Entonces también tienen personal en campo que hace este servicio, ¿no? Pero ellos venden estos químicos, llevan las empresas mineras o las empresas contratistas y ese es un trabajo que se hizo, ¿no? Esta es una de las plantas que es grande, un almacén, y tienen otra planta en la cual pues realizan el proceso en sí, el tratamiento de agua, la limpieza y todo lo demás. Entonces, este proceso de riesgo. ¿Por qué? Porque trabaja con ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido, entre otros. ¿Mm? Entonces, justamente acá está el dueño de la empresa, ¿no? Tiene muchos años, más de 30, casi 40 años en Lima atendiendo a sus diferentes clientes de unidades mineras. Bien, en el caso del plan y programa de auditoría, ¿no? Pues tenemos que elaborar, de hecho, la empresa, ¿no? La unidad minera, la empresa contratista, o si no les apoyamos, pues para poder hacer un plan de auditoría que se va a verificar, ¿no? La sede a auditar, en qué provincia, por ejemplo, Lima, los criterios de auditoría. La resolución directoral es básico, porque todos los auditores debemos de tener que esté actualizado, obviamente, ¿no? Bueno, en el caso de empresas, como pueden ver, los talleres importantes son, ellos atienden también a empresas mineras con sus equipos y si es que tiene algo, alguna falla, alguna corrección por hacer, pues llevan a sus talleres en línea, ¿no? Entonces quería mostrarles la foto. Acá también, aparte de las auditorías, como bien mencionaba, cuando empecé las capacitaciones, se debe de tener en cuenta las específicas de acuerdo al trabajo que realizan, ¿no? Estamos en una unidad minera y una empresa de tratamiento de aguas que también atiende a empresas mineras. Entonces, ambos tienen que pasar sus auditorías. Bueno, esta foto sí, como les mencionaba, el proceso se visa por la parte documentaria que se pudo realizar y en campo la visita en la cual justamente el ingeniero geólogo me estaba explicando cuál es el proceso, qué es lo que ellos hacen como parte de la supervisión a las empresas mineras, ¿no? Ahí estuve unos días en Antamina. También en otra empresa del sector minero que atiende, ¿qué es lo que hace? Perforación. Una empresa colombiana que es también contratista de Antamina, ¿no? Entonces ellos hicimos acá, como pueden ver la foto un poquito media borrosa, bueno, era la foto que se hace, que se hizo justamente de forma remota y estuvo explicándonos las dos personas que estuvieron, que participaban en el proceso de auditoría, todo el trabajo de campo que realiza. Bastante interesante el proceso que se hace. En esta empresa de tratamiento de aguas, ellos también van a unidad minera, varias, ¿no? Lo que realizan para ellos específicamente, pues son sus capacitaciones, los PETAR, los IPRC, del IPC continuo, los atestos, todos esos registros que de repente no se los podemos pedir a una empresa administrativa, pero sí a los de campo. Y si atienden a varios clientes es porque ellos pasan diferentes tipos de homologaciones. O sea, para tener en cuenta que en un año pueden pasar 3, 4 procesos de homologación, es decir, 4 auditorías en un solo año, ¿no? Y muchas de estas empresas lo hacen así. Bueno, esta era la foto. Y bueno, ¿son obligatorias las auditorías? De hecho que sí. Tenemos ahí, como les mencionaba, una empresa contratista que pues alquilaba sus equipos para Nix. Otra empresa que realiza trabajos, Energotep o Coemsa, por ejemplo, trabajos de actividad eléctrica, ¿no? Bueno, y que realiza pues como servicios a sus clientes que son las empresas mineras, ¿no? Esta es otra empresa, ¿no? En la cual atiende a Volcan, es un contratista de Volcan, por ejemplo, y que hace actividad eléctrica y también trabajo en caliente. Como pueden ver, eso también fue remoto. O sea, esta foto la tomé cuando estábamos haciendo remoto porque no se podía ir, porque era todo un proceso bastante extenso, demoraban días para que puedan aprobar. Entonces yo lo necesitaba con urgencia, así es que se hizo esta auditoría
así remota. Ujú. Bien, entonces también esa parte de, bueno, los casos de laboratorio, como se les mencionaba, en lo que hay que ubicarse o solicitar con información, de hecho, es pues los materiales peligrosos, ¿no? Capacitaciones, MCDS, IPPs específicos, ¿no? Y lo que tiene un informe, después de hacer una auditoría, pues se debe de hacer un informe, pues de hecho viene los datos de la empresa, la información, los objetivos, marco referencial, clasificación de esos hallazgos, resumen de la auditoría, los resultados, quiénes han participado, porque se hace una reunión de inicio, una reunión de cierre, ¿no? Y las conclusiones de la auditoría. Para esto también se puede complementar con algunos anexos, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos los auditores? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo nos ubica? ¿No? Bueno, para las personas que todavía no han ingresado al portal, hay un portal, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, Producción y el Empleo, en la cual se busca como auditores autorizados y ahí hay una lista enorme, ¿no?, de auditores y en mi caso, por ejemplo, está mi nombre, mis datos, ¿no?, en el caso de Lince, de Lima, y se tiene pues el CV, prácticamente la resolución electoral, que es casi el CV, ¿no? No está pues incluido, pero sí las empresas que se ha auditado, el teléfono y de cuándo es la resolución. Para ser auditor se tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Y que se debe de enviar al Ministerio para la aprobación, ¿no? Esta es mi resolución electoral, por ejemplo, la actualizada. Yo tengo de auditora ya 7 años, de auditora externa, evaluadora, así que en mi caso, pues no solamente audito externamente, sino auditoría interna, por ejemplo, y también auditorías de sistemas de gestión para certificaciones, ¿no? Y eso como auditoría interna para que ellos pues sean evaluadas las empresas y puedan certificar, recertificarse más que todo. Bueno, las auditorías externas que he podido realizar han sido varias, algunos logos de algunas empresas de repente ustedes las conocen, diferentes actividades que realizan, ¿no? Químix, como les decía, productos químicos, la minera Shaoxing, Visa, empresas de consultoras, por ejemplo, energía y consultoría de minería, Terpel, Grifos Terpel, Ferrosal también, que trabaja con empresas mineras, fundición y maestranza industrial, desde empresas de perforación que les mencionaba, Promes, empresa del sector eléctrico, ESCO, Consejesa, Festo, Huastalpil, empresas de aceros de calidad, por ejemplo, Sanofi, empresas también del sector farmacéutico, de residuos sólidos como Prisma, en varias empresas de telecomunicaciones, empresas de aviación, por ejemplo, las que estaba en La Torre, una empresa alemana, Jobel, Unimar, justamente de logística, ¿no? Empresas de alimentos, ¿no? Confiteca, Vitapro, por ejemplo, empresas del sector de papel, ambulancias incluso, ¿no? De diseños, empresas como de proyectos, ¿no? Bueno, eso en general quería mencionar sobre las empresas que se han auditado. De hecho, importante en todo este proceso, mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposo, los estudios, como mencionaba, es tan importante seguir aprendiendo y en mi caso, pues participo ahora, es todavía estudiante del doctorado justamente de seguridad y control en minería hacia el centro, un doctorado muy bueno con unos expertos realmente como docentes que tenemos, ¿no? Bueno, que día a día nos están enseñando y fomentando, pues justamente más a tratar sobre los temas, en este caso fiscalización. Justamente ahora estoy dando un curso con un doctor sobre fiscalización y auditoría. Y algo importante, de hecho, para todo profesional, diría yo, es el networking. Justamente en estos medios, como hoy se está participando en este congreso virtual,
que en algún momento esperemos sea también presencial, pues es la relación que se tiene con los diferentes profesionales del medio, ¿no? La mayoría somos ingenieros o estudiantes, algunos doctores o legales, abogados o especialistas en salud ocupacional. Y esto pues nos da pues por un lado una visión distinta de seguir conociendo personas, de aprender con los profesionales, con los compañeros, los colegas. Y en el caso mío específico de las auditorías, pues yo día a día aprendo, ¿no? Cada empresa, como digo, cuando voy a auditar es distinta, ¿no? Ya sea grande, pequeña, mediana, de todas hay algo siempre por aprender y realmente los procesos totalmente distintos y la forma como implementa también, ¿no? En sus organizaciones. Bien, esta es la presentación que puedo compartir con ustedes. Estoy, bueno, dispuesta si tienen una pregunta. Como parte de la consultora Román y Consultoría, me pueden buscar en LinkedIn. Estoy como Yesenia Román.